10 de la mañana, 49 minutos. Estamos en la 101.5 MHz en www.eclipseradiofm.com.ar. Bueno, se les había dicho hoy temprano que excepcionalmente por esta semana, en lugar de mañana miércoles, que es feriado, vamos a estar charlando con Marcelo Bertoli hoy martes. Marcelo, que es asesor espiritual, es sanador laico benedictino y está al aire de la radio. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenido, buenos días. Hola, buen día, Orlando. ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia también. Viste que nos extrañan tanto que tuvimos que venir un día antes hoy. Claro, tal cual. Sí, no podíamos dejar pasar esta semana. Es impresionante. Impresionante. Bueno, Marce, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy con un día bastante frío, así que está como para que se levanten todos con un matecito a la mañana, pongan Eclipse y ahí arranquen con la información del día. Por supuesto. Qué lindo que es tomar mates en la cama. Hermoso, sí, la verdad que sí. Si se pudiera, viste, esa tranquilidad. Ay, Dios mío. Sí, por eso de vez en cuando está bueno hacerlo, darse ese permiso. Exacto, a veces, viste, hay un montón de obligaciones, pero hay que dejarlas de lado por lo menos una vez como para hacer lo que a uno le gusta. Tal cual. Si no, siempre estamos ocupados y nos perdemos esos detalles tan lindos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Marce, hoy vamos a terminar de hablar sobre los números que nos quedó la semana pasada. Dijiste que íbamos a estar hablando del 0 al 9, ¿puede ser? Hoy vamos a terminar de repasar y completar toda la numeración, como para tener un pantallazo y una idea de lo que significa cada número secuencial, números espejo, números maestros y demás. Y después ya vamos a pasar a hablar un poquito. Hoy terminamos con lo de los números porque si no, no terminamos más. Claro. Pero después vamos a hablar un poquito más del eclipse, que hay algunas cosas importantes que están pasando, y también el oyente puede ir comunicándose para ver cómo la estuvo pasando en estos días también, ¿no? Eso es importante porque, bueno, ya ocurrió y los efectos se notaron. Sí, y se van a seguir notando por lo que contaste el otro día. Vamos a seguir un poco más, ¿no? A seguir un tiempo más. Los eclipses tienen una hora, digamos, creo que era 1 hora y cuarto de eclipse propiamente dicho, y después tenemos meses para terminar de que se vaya el efecto, ¿no? Claro. Porque es uno de los más fuertes. ¿Este que pasó? Este que pasó es uno de los más fuertes, el que cayó en Escorpio de Luna, es uno de los más fuertes de la mayoría de los eclipses que hemos visto hasta ahora, digamos, ¿no? Por lo menos lunar. Bien. Bueno, entonces, la posibilidad abierta de que la gente se contacte, 2984-578339, ese es el teléfono de la radio, y ahora sí vamos con el tema de, ¿con qué querés arrancar? ¿Con el eclipse o con los números? Vamos con los números, así los terminamos. Bien. Bueno, Orlando, mira, ahí el otro día hablábamos de que siempre cuando nos llama la atención alguna secuencia numérica que vemos en el reloj, o vemos en el celu o en cualquier otro lugar o en una patente o algo, algún número que nos llame la atención, siempre supuestamente estamos hablando de un número que se repita. Por ejemplo, cuando tenemos el 11-11, 22-22, o a veces se combinan en pares, por ejemplo, 11-22, 21-21. Bueno, hay muchas formas. Se llaman números espejos cuando hay un número que después se repite a la inversa, por ejemplo 12, 21 y demás. Todas las combinaciones posibles son secuenciales y además de eso que nos llamen la atención. O sea, que vos las veas en un momento en particular, justo en esa casualidad, y notes que se repite esa numeración que te centra en la atención y decís, uy, mirá, qué raro este número, bueno, lo vi varias veces. Generalmente se puede repetir durante varias veces en el día el mismo número. Esos números tienen un mensaje, digamos, ¿no? Son mensajes angelicales, como decimos normalmente, que uno a veces no le presta atención porque, por supuesto, está con el ruido de la vida y un montón de cosas, pero si uno centra la atención en esos números, esconden mensajes muy importantes que nos pueden ayudar
a solucionar muchas cosas que se plantean en la vida cotidiana. Claro. Por ejemplo, entonces dijimos que los números se pueden combinar de varias formas, pero para darle una explicación o una idea de lo que significa cada uno, vamos del 1 al 9 y también incluimos el 0 al final para saber una idea principal de qué significa cada uno. Dale. Así que bueno, arrancamos con el número 1. El número 1 en todas sus formas. Por ejemplo, vos tenés el 11, tenés el 111, tenés el 1111. Todo lo que se relacione con el número 1 tiene que ver con nuevos comienzos. Como el número lo dice, es el primero de toda la lista, entonces es un inicio de algo, ¿no? Un inicio que puede tener que ver con espiritualidad si lo asociamos a todo lo que es energía y demás, o a un cambio que nosotros estamos atravesando. También tiene que ver con la creación, con la creatividad, con la motivación, con la iniciativa. Es un número muy energético que generalmente nos avisa que estamos comenzando una nueva fase, un nuevo ciclo, algo está cambiando en nuestra vida. Eso siempre en el lado positivo, porque también, como sabemos, todo es dualidad y siempre hay un lado que por ahí, no digamos que es negativo, pero bueno, es un lado que nos advierte de alguna cosita. Por ejemplo, el 1 también nos puede estar advirtiendo de que tenemos que comenzar una nueva vida, porque la que tenemos realmente nos está complicando muchísimo, estamos perdiendo mucha energía, digamos, no es un buen camino por el que vamos, etcétera, ¿no? Entonces nos invita el número a crear, a usar la intuición, a empezar con esa espiritualidad, con ese nuevo inicio. Eso significaría el 1. Después vamos al 2. El 2, siempre uno tiene que asociar los números con la esencia del número, porque realmente es más fácil de reconocer. Claro. Por ejemplo, el 2 tiene que ver con asociación. Ajá. El 2 es dualidad también, es asociación, es vocación de servicio, trabajar para los demás, es acompañamiento también, ¿no es cierto? En muchos casos tiene que ver también con el amor, con el inicio de romances, con la aparición de un alma gemela, todo lo que tiene que ver con la pareja. Todo lo que sea de a dos, todo lo que es relaciones y eso, tiene que ver con la esencia del número 2. Y he aquí la idea de, bueno, las combinaciones, porque, por ejemplo, se preguntarán, bueno, en este caso, ¿qué hacemos, por ejemplo, con el 1 y el 2? Te aparece un 12. Y en ese caso vas asociando el significado principal de cada número. Por ejemplo, hablamos que el 1 es un nuevo comienzo. Sí. Entonces, por ejemplo, si nos aparece el 12, 12-12 o 12-21, asociamos que si el 1 es un nuevo comienzo, un inicio, una nueva fase, y el 12 es asociación, bueno, en ese caso podría ser, por ejemplo, para algunos, ¿no? Porque uno después lo relaciona con su vida personal, el comienzo de una relación, de una nueva pareja, porque si el 1 es comienzo y el 2 es relaciones, es pareja, uno lo va asociando de esa manera. Claro. También puede tener que ver con que si no es en el área del amor, uno empiece, no sé, un nuevo trabajo donde una condición es la vocación de ayudar a los demás. Entonces también es un nuevo comienzo de un trabajo de ayuda a los demás. También tiene que ver con un nuevo inicio y estaremos acompañado por la gente que nos rodea, ¿viste? Siempre vas uniendo de acuerdo a la situación personal tuya, a la persona que le aparece. Sí. Bueno, después pasamos al 3 y ahí después se van combinando unos con otros. El número 3 ya tiene que ver con la Santísima Trinidad. Eso ya es directamente una señal de acompañamiento, digamos, del Espíritu Santo, ¿no? O sea, esto quiere decir que más allá de todo estamos siendo acompañados por el cielo. Ellos ven nuestras tareas cotidianas y están ahí para ayudarnos, están ahí para darnos guía, y depende de nosotros si queremos conectar con eso o no, ¿no es cierto? Porque acordate que, como vos siempre decís, el libre albedrío hace que el cielo, en este caso la divinidad, no pueda hacer nada si nosotros no lo pedimos. Claro.
Eso es muy importante, porque a veces decimos, Dios no me ayuda, pero tampoco lo pedimos. Ese es el otro tema, ¿no? Como hay un libre albedrío, ellos no pueden modificar tu vida. Por ejemplo, ellos no pueden participar y evitar. Suponete que, para darte un ejemplo, estás en una situación de riesgo en tu vida. Podés llegar a tener un accidente o algo que implique algún problema importante. En realidad siempre hay un ángel de la guarda, como decimos, ¿no? Simbólicamente, pero el problema está en que si a veces nosotros no lo pedimos, no nos protegemos con esa oración de ayuda, no pueden intervenir, salvo que sea riesgo de muerte. En un riesgo de muerte, si realmente no llegó tu hora, en ese caso podrían intervenir, pero después en los casos cotidianos y en muchas otras cosas que vos necesites, si uno no pide, no hay posibilidad de que nos ayuden, por el tema de que la ley universal del libre albedrío no pueden participar porque cada persona crea su propio destino. Entonces un poco así viene la historia. Después, ahora que me acuerdo, Orlando, vamos a hablar también de cómo manifestar un deseo, no lo que uno quiere, que eso es muy importante, o la manera correcta de hacerlo. Claro. Porque siempre nosotros pensamos, por ejemplo, en que queremos ciertas cosas, pero decimos no se nos da, y rezo, y pido, y hago de todo, pero la verdad nunca se concreta lo que pido. Bueno, hay maneras que son muy importantes de hacerlo y maneras correctas de hacerlo. Eso lo vamos a hablar después. Dale. Bueno, seguimos con el número 4. El número 4 representa la estabilidad. Ahí es cuando uno ya está en equilibrio con todo en la vida, ¿no es cierto? Es como que entra a un periodo de estabilidad que tiene que ver en lo físico, en lo espiritual, en el trabajo, en el amor, digamos, ¿no? Está como una vida equilibrada, ¿no? Y también el 4 nos habla de esfuerzo, porque el esfuerzo, sin esfuerzo no hay resultados. Entonces, hay acompañamiento, eso es muy importante, hay equilibrio, pero siempre tenemos que trazar objetivos y poner un poco de esfuerzo en las cosas que queremos lograr para que realmente valgan la pena y se cumplan. Eso es muy importante. Bueno, después nos vamos al número 5. El número 5 siempre habla de cambios que están por venir. Generalmente siempre los cambios tienen que ver con algo bueno, algo positivo para nosotros, y acá hay que interpretarlo de la siguiente manera. A veces nos pasa que podemos tener un cambio muy radical y nosotros creemos que ese cambio es para peor, porque por ejemplo perdemos un trabajo. Sí. Ahora, generalmente, como los tiempos son divinos y el plan también es divino para cada uno, nos pasa que perder un trabajo significa encontrar uno mejor. Tal vez el trabajo que nosotros perdimos no era lo que realmente nos convenía, era un trabajo insalubre para nuestra alma, por así decirlo, es un trabajo que realmente nos estresa, nos da más problemas que soluciones, lo hacemos solo por la economía. Entonces, tarde o temprano, si uno no toma una decisión con respecto a eso, antes de que uno se termine deteriorando más, nos pasa que se produce ese cambio. Un cambio que en el momento lo vemos como algo devastador, porque decimos, no, me quedé sin trabajo y ahora ¿qué hago? Bueno, siempre se cierra una puerta y se abre otra en este caso. Entonces uno tiene que abrazarse a esos cambios y tomarlos de esa manera. Todo es un aprendizaje, siempre lo que viene es mejor, así que a veces el 5, no a veces, sino siempre representa cambios, pero aunque no nos gusten, siempre es para algo mejor. Después tenemos el número 6. El número 6 ya nos habla más de todo lo que es un equilibrio, pero el equilibrio que tiene que ver también entre nuestra vida laboral, entre las relaciones, y también lo que tiene que ver con la familia, ¿no? Repartir esos tiempos para que uno pueda compartir tanto con la familia como con el trabajo, y esos momentos de tranquilidad como los que hablabas vos del mate. Sí. Eso es importante.
porque ese momentito, ese descanso, esa pausa tiene que estar siempre en la vida, porque es lo que nos alimenta un poco el espíritu. Si no, seguimos siempre envueltos en las mismas cosas, ¿no? Trabajar sí, tratar de estar equilibrado, pero también repartirse un poco con los afectos, con la familia, con las relaciones. Después el número 7. El número 7 es como que viene a confirmarnos que estamos por el camino correcto y debemos de seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Es como una reafirmación de todo lo que estamos haciendo. Siempre que aparece un número 7, la importancia de que aparezca tiene que ver con que estamos haciendo las cosas bien, que vayamos por ese camino, que no bajemos los brazos, que continuemos de esa manera. Después el número 8 es un número muy interesante, porque ese sí nos habla de todo lo que tiene que ver con abundancia, con prosperidad, con agradecimiento también por todo lo que hemos logrado, ¿no? Es como un mensaje alentador sobre lo que tenemos hoy, que hay que agradecerlo, y lo que podemos llegar a tener mañana, porque también habla de una prosperidad futura, ¿no? De una abundancia. A veces uno se preocupa mucho por lo que vendrá, y entonces empezamos a pensar que el futuro es complicado, que bueno, no me va a alcanzar el dinero para llegar a fin de mes. Bueno, el 8, por ejemplo, viene a reafirmarte que todo va a estar bien, que no te va a faltar, que si bien hoy crees que las cosas no están del todo bien, pero van a mejorar en el futuro. Eso es una reafirmación. Y el número 9, que es el final de todo grupo numérico, sí, tiene que ver también con completar un proyecto, o sea, con cerrar un capítulo, un ciclo de tu vida, más que un capítulo. Vos, digamos, has hecho como una vuelta completa de tu vida, te has transformado, o sea, has sufrido, te has transformado, has aprendido y completás el ciclo de la vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces es como que el 9 viene a avisarte que tu fase está cumplida, digamos, ¿no? Ya has aprendido todo lo que tenés que aprender, ya tenés la experiencia suficiente, tenés la espiritualidad, así que ahora a empezar a trabajar a futuro en otras cosas. Luego tenemos que ver que después del 9, o sea, recordemos que el 9, como es el último número, también representa el final y la posibilidad de un nuevo comienzo. Un nuevo comenzar, ¿cierto? Claro. Uh-huh. Claro, siempre el final representa un nuevo inicio, que puede ser bueno, como hablábamos antes, en el sentido de decir que se termina un aprendizaje para vos, o puede ser también que se termina una vida, digamos, con sufrimiento, complicada y demás, para pasar a resurgir en un nuevo comienzo. Bien. En las dos connotaciones. Y por último, el número 0. El número 0 es como que, está ahí, acompaña nada más, ¿no? Es un símbolo de acompañamiento divino. Es prácticamente, digamos, como si fuera un círculo infinito, el alfa y el omega, donde hay una tranquilidad, una guía divina. Tiene que ver con potenciar al resto de los números. Por ejemplo, si el 0 aparece junto a cualquier otro número, como el 2, como el 3, bueno, hay que ver el significado de ese número en particular, y en este caso el 0 siempre lo potencia. Ajá. Digamos que el 0, acompañando a ese número, es como que reafirma la guía divina sobre eso que te están avisando, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, si el 0 aparece junto al 2, para ponerlo como el 2 era relaciones, era todo lo que es asociación, trabajo por los demás, bueno, es como que te están diciendo, adelante, enfatizar sobre las relaciones, enfatizar sobre el trabajo por los demás, que nosotros te estamos acompañando, nada te va a faltar. Es un poco eso, reafirmar el número que sale al lado. Bien. Así que, bueno, Orlando, un poco este es el panorama de todos los números. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Estos números tienen un significado, una energía de por sí, cada uno lleva una energía. Después lo vamos combinando, como dijimos recién, con lo que te salga. No siempre salen números iguales, no siempre son 4-0 o 3-0 o 3-1, sino que se van combinando el 1 con el 2. Hay una forma ascendente, por ejemplo, que son el 1, 2, 3 y 4, o 1, 2 y 3, una forma descendente. Entonces, todos tienen un significado en particular, pero
si logramos identificar la energía de cada número, después podemos llegar por lo menos a una idea de lo que significa el mensaje que nos quiere dar de acuerdo a la combinación. Claro. Sí, está yo no sé si quedó más o menos claro, pero bueno, es difícil acordarse cada uno de los números porque yo, bueno, lo fui repitiendo, pero igual no se preocupen porque en internet siempre encuentran el significado de los números, los pueden buscar en la web, en cualquier página se ponen números de ángel o números espirituales y aparecen todos, incluso las combinaciones también, ¿no? Sí. Hay portales donde ingresás el número, por ejemplo, el que ves 1122, 1133 o 2323 y te sale el significado. Lo que pasa es que también, Orlando, vamos a ver, y ese es otro tema, tenés 10 portales, 5 dicen una cosa y 5 dicen otra, ¿viste? Vos a veces ves que hay portales donde hablan de cosas muy negativas, por ejemplo, qué sé yo, siempre ven el lado negativo del número, ¿no? Habla de desgracias, de todo. Bueno, tampoco hay que engancharse con eso. Generalmente tenemos que pensar que los números son guías divinas. En el caso de presentarse, siempre son con amor, pensando en nuestra evolución y demás. Nunca hay una connotación negativa en el número. Un número no anuncia ni una desgracia, ni una muerte, ni nada de todo eso, como se piensa, ¿no? Ajá. Porque algunos son fatalistas tremendos. Claro. El otro día también estaba mirando, y va el caso con esto, bueno, había una vidente, que bueno, no vamos a dar el nombre, ¿no? Una vidente internacional. Anunciaba cosas tremendas con el tema del eclipse, se iba a abrir un portal, 9 años de desgracia, 9 años de Satanás reinando en la tierra. Bueno, viste, entonces es muy fuerte todo eso y además choquea a la gente. Claro. Si bien todo es dualidad en el universo, hay energías buenas y malas y también sabemos que si hay algo bueno, por supuesto hay algo malo, ¿no es cierto? Lo vivimos todos los días. Sí. Pero bueno, no es necesario tampoco ser tan fatalista porque se crea como un caos en la gente, entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que se leen o chequearlo o ver la posibilidad de, no sé, de investigar en otros portales o la opinión de otras personas. Por ejemplo, bueno, en nuestro caso a veces somos un grupo grande de personas que cada cual hace su trabajo, por ejemplo, registros akáshicos y canalizaciones, y uno va viendo, porque con esa conexión, digamos, te baja información que tiene que ver con esto. Es como que vas a la fuente, claro. Lo más importante. Sí. Y a veces no todo es así, ¿no es cierto? Por ejemplo, el otro día estábamos viendo la posibilidad de que en algunas canalizaciones, la canalización, recordemos que era lo que hablábamos el otro día, ¿no? Es esa comunicación, ser un canal entre la información del plano divino y la tierra, digamos, sí. ¿no? Esa información generalmente hay que manejarla muy sutilmente y también de paso saber cómo darla, porque nada nunca es fatalista, sino que a veces nos dan mensajes que tienen que ver con la evolución de la humanidad, algo que debamos saber para poder cambiar. Yeah. Y bueno, la verdad, Orlando, los mensajes que llegan, para darte una idea, son más o menos que, bueno, la humanidad va a pasar tiempos difíciles. Yo creo que no hace falta ser adivino tampoco para verlo. Hay una degradación total y vamos caminando hacia un montón de cosas realmente muy feas, como por ejemplo desastres naturales, terremotos, viste que ahora van apareciendo cosas increíbles, ciclones, bueno, de todo. La naturaleza se manifiesta de una manera salvaje prácticamente, donde mucha gente la pasa muy mal. Después también tiene que ver con las guerras, con el hambre, con los virus, pero digamos, es parte de un ciclo que tenía que llegar, que era natural. A veces, generalmente, nosotros mismos como seres humanos provocamos esas cosas, y nos vamos yendo hacia un abismo que, como siempre, Orlando, y como vos sabés, todo siempre tiene un final.
hay una transformación. O sea, generalmente es como se dice habitualmente, hay que tocar fondo como para resurgir, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que por ahí, entre toda esa maldad y esas cosas que van pasando, que son muy, muy nocivas para el mundo, también hay gente muy buena, hay que decirlo, gente que colabora, gente que se desvive por los demás, gente que ayuda, gente que trata de hacer las cosas bien, de hacer su vida, su trabajo, bueno, y ahí se compensan esas energías. Entonces, no todo está perdido siempre. Vos sabés que creo, Orlando, que vamos camino a una depuración, esa sería la palabra, una depuración total. Sabés que en uno de los registros de las canalizaciones que se hicieron, nos hablaban de el arcángel Gabriel haciendo una depuración sobre la tierra, eliminando, así eran las palabras, eliminando personas con contratos negativos. Eso nos dio a entender un poco de que, a ver, ¿cómo explicártelo? Hay gente que ya no tiene solución, por así decirlo, ¿no? En cuanto a la transformación, en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a convertirse a la luz, por así decirlo. Y bueno, esas personas que ya realmente están muy, muy dañadas a nivel álmico, bueno, hay una eliminación. La eliminación no es que baja un ángel y elimina a todas las personas de la faz de la tierra, pero sí tiene que ver con, por ejemplo, dejar que esa persona se termine de hundir en la situación en que está, y ellos solo se dedican a proteger a las personas que realmente caminan al lado de Dios, ¿no? Uh-huh. Esa sería un poco la historia, ¿no? Hay gente que va a estar protegida y gente que va a estar, no te digo abandonada, pero bueno, como que le sueltan la mano también por el hecho de que ya no tiene solución. Claro. Por eso, viste, te hablaba el otro día de que es muy importante que en estos tiempos que vienen, no es para asustarse tampoco, pero bueno, que empecemos a pensar realmente en qué vida queremos vivir, qué es lo que queremos hacer con nosotros mismos, qué nos gusta, bucear un poco hacia adentro, tratar de conectar un poco con la esencia, ¿no es cierto? No hace falta ir a una iglesia y estar todo el día rezando y transformarse en un sacerdote, pero sí, por ejemplo, empezar a respetar más nuestra esencia, porque en el día a día, con la gente que nos rodea, con todos los problemas que hay, nos vemos como inmersos en un montón de cosas que ni sabemos por qué las hacemos. Claro. Y la misma sociedad te lleva o te empuja a formas y métodos que no son los correctos, y hablo de todo, ¿no es cierto? También tiene que ver con el tema de las adicciones, con el tema de los abusos, bueno, que realmente es gente muy, muy dañada espiritualmente, muy, muy complicada, cada cual también tiene sus motivos, como por ejemplo también una vida muy mala, pero hay que entender que los caminos son otros. Toda persona se puede recuperar si lo desea. Uh-huh. Tenemos que pensar que vienen tiempos mejores. A veces tiene que pasar esta depuración, así vamos a decirlo entre comillas, para que las cosas mejoren, porque a veces te pasa eso. Vos, por ejemplo, tenés que poner como ejemplo, tenés un cajón de manzanas, ya que acá en Río Negro trabajamos mucho la manzana, sí, digamos, ¿no? Para que se entienda. Y dentro del cajón vas a tener manzanas muy buenas, pero hay otras que están podridas. Bueno, en ese caso, generalmente, si vos las dejás, esas manzanas, con el tiempo van a terminar enfermando las otras, se van a terminar pudriendo el resto. Entonces, a veces no tienen recupero, a veces sí están empezando a podrirse y uno, digamos, con algún tratamiento la puede recuperar, y a veces ya no tiene solución. Entonces, esa depuración tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, toda esta energía tan negativa de la guerra, la cantidad de gente inocente que muere y demás, por supuesto que tiene una consecuencia para las personas que están involucradas en todo esto. Claro. Y tal vez hoy no la vemos, mañana va a llegar de diferentes formas, pero todo está siendo visto, todo está perfectamente organizado en tiempo y en forma para que de alguna manera esto se pueda terminar transformando en algo mucho mejor.
Sí. Bueno, creo que nos fuimos, pero habría que dar un mensaje de este tipo también para que la gente pudiera entenderlo. ¿Sabés qué? Otra cosa que estaba pensando, Orlando, tiene que ver con los gobernantes. Y acá vamos a hacer un capítulo aparte y no nos metemos en todo lo que es partidos políticos y demás, ¿no? No, en eso no nos corresponde por ahí hablar de eso, sin ser partidarios ni nada. En general, en el mundo, no solo en la Argentina, la gente, la población tiene la posibilidad enorme de tener en sus manos la elección de un gobernante. Uh-huh. Entonces tenemos que aprender de alguna manera a ser responsables con las personas que elegimos, porque tiene que ver con eso también, ¿no? Sentarse y tener esa sabiduría de poder elegir la persona correcta, por más que pensemos que sí, no hay nadie, que son siempre los mismos, que todos los que vienen terminan hundiendo más un país, una provincia, bueno, así como acá también en el mundo, ¿no? Claro. Pero tenemos la oportunidad enorme de poder elegir realmente, y ya no hay que elegir por la bandera política. Tenemos que elegir personas, tenemos que elegir humanidades, tenemos que elegir gente que realmente, yo sé que es difícil, que se comprometa con el país, pero uno ve la esencia del político, ¿no es cierto? Gente que por ahí no está tan relacionada tampoco con la política, gente que empiece con otro aire, por así decirlo, ¿no? Sí. No con siempre la misma historia de tener un puesto, de enriquecerse, de beneficiar a los amigos, y después finalmente terminan hundiendo cada vez más a un país, lo hunden cada vez más. Es lamentable ver como todo gobernante que sube quiere realmente siempre tener como esclava a la población mediante los planes, mediante un montón de cosas para que dependan totalmente del gobierno, les quitan la identidad, les quitan la esencia, y lo que nosotros pensamos que es bueno, porque decimos, y bueno, estoy cobrando un sueldo, mira, estoy tranquilo, tomo mate en mi casa, pero no es así, Orlando. Perdés la identidad, te quitan la identidad como persona, te quitan la dignidad de que vos puedas trabajar, de que vos puedas progresar, de que vos puedas tener tus cosas, porque decime si no es así, cuando vos con esfuerzo lográs algo, es como que lo disfrutás más también, que no te lo den, porque así como hoy te lo dan, mañana te lo van a quitar. Claro, llega un día que, claro, vos dependés totalmente de eso y no tenés un plan B, el día de mañana cuando las cosas cambien, no hay más dinero. Entonces tenemos que pensar un poco a futuro, también en nuestros hijos, en lo que viene. Bueno, no quiero influir y extenderme mucho con todo esto, pero tiene que ver con todo, ¿no? Con este cambio de paradigma en la humanidad, ¿no? Saber elegir a nuestros gobernantes es el primer paso como para que todo esto mejore. Sí, y empezar, claro, y empezar a elegir por la digamos, por la dignidad de la persona y no tanto por los partidos políticos, porque a veces es así, uno tiene afinidad, o a veces nosotros somos de Boca o somos de River y tenemos un equipo marcado y bueno, y defendemos eso a muerte, pero no siempre se hace bien las cosas, por más que sea el partido con el que tenemos afinidad. Uh-huh. Y esas cosas hay que marcarlas y la gente se empieza a manifestar, y eso es muy importante, tratar de corregirlo enseguida para evitar un mal mayor. Recordemos siempre que no solo tenemos el poder de elegir, sino que también de manifestarnos, porque hay algo que no recordamos, que es que todos los gobernantes, la clase política, son ellos los que trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Entonces, fueron puestos ahí justamente para representarnos, y realmente tienen que hacer las cosas o sea, para que beneficien al pueblo, no para que lo perjudiquen. Claro. Bueno, Marce, nos había llegado un mensaje de Bani a las 11:11 y ahora estoy viendo que es 11:22. También ¿Cómo se repiten los números? Sí. ¿Viste? Saludos a Beto, que dice por ahí que le da un poco de miedo el tema de bueno, en una parte que hablaste de bueno, todo esto de las guerras y demás que estaba pasando la humanidad, dice que como que le da un poquito de miedo, pero bueno, son cosas que... No, en realidad, hablando... Sí.
Por eso, yo quiero destacar esto. Si vos ves cuando se escucha, por ejemplo, normalmente hay algunos comentarios que tienen que ver con el fin de la humanidad. Sí. ¿Viste? Cuando hablan de, por ejemplo, sí, viene el fin, este es el principio del fin. Bueno, y todos nos imaginamos que va a volver un diluvio, que va a venir un desastre natural que se va a llevar todo. Bueno, siempre pensamos de esa manera. Eso no va a pasar. Eso prácticamente es imposible. Digamos, nada es imposible, pero hay muy pocas probabilidades de que eso suceda, ¿no? Igual que la venida nuevamente de Cristo y todo eso, es muy difícil. Yo creo que el final de la humanidad se representa con el final de un ciclo que va terminando en su degradación permanente, que tiene que ver con eso. No va a ser algo esporádico, donde uno, digamos, en un día se va a levantar a la mañana y la humanidad va a ser arrasada como prácticamente la conocemos para pasar a ser un paraíso. No va a pasar eso. Generalmente, cuando se habla de final, de apocalipsis y todas esas cosas que se habla, tiene que ver más con situaciones de un cambio de la humanidad. El otro día vimos el ejemplo con la moda. Por ejemplo, suponete, hace 20 años atrás se usaba un tipo de pantalón. Bueno, dijimos, mirá, esto nunca más se va a usar, y volvió. Sí. O sea, después de 20 años se está usando lo que se usaba hace 20 años atrás. Bueno, esto es lo mismo. Se hace un giro completo, la degradación es total, donde llegás a un límite y tenés que realmente trabajar sobre este desastre para poder resurgir. Pero, a ver, no tiene que tener miedo la gente en ese sentido. Yo creo que hay que tomarlo como algo bueno, porque ese es el principio de un cambio. Ahí es donde tenemos que poner el foco nosotros, no quedarnos en el desastre, porque el desastre siempre existió. Orlando, vamos para atrás. Acordate que en la época de la Inquisición y todo eso, se le cortaba la cabeza a la gente, se asesinaba. Vos viste cómo era en aquella época, o sea, era crudísimo, digamos, ¿no? O sea, una persona, cometía un delito y la llevaban a la horca. O sea, fueron tiempos muy, muy duros, había muchas guerras, se invadían territorios, se mataba gente, era mucho peor. Sí. O sea, si vinimos de eso evolucionando, bueno, es como que ahora hemos retrocedido un paso para volver otra vez a ese punto. Y bueno, cada vez que se llegó a ese punto hubo una transformación. Y la transformación es esta. A veces no nos damos cuenta, pero cuando vemos todos los desastres climáticos que hay, todos los terremotos y demás, son como avisos que nos dicen, muchachos, paren, porque esto va por mal camino, vean lo que tienen, disfruten lo que tienen, y bueno, y es como todo, Orlando, el que entiende, disfruta de una vida plena y encuentra su camino, y el que no, bueno, tiene una vida compleja. Entonces, tiene que ver con eso un poco, con la evolución personal de cada uno y no con un holocausto, por así decirlo, ¿no? Sí, está bien. Marce, habías dicho también que íbamos a hablar un poquito sobre los efectos que traía el eclipse y también cómo pedir correctamente un deseo, ¿era? Sí, Orlando. Para hablar del eclipse y cerrar, es un poco la idea, el eclipse fue uno de los más fuertes, el eclipse lunar. Vuelvo a repetirle a las personas que por ahí no recordaron o no escucharon el programa donde hablamos sobre eso, que hay que estar preparados porque es un eclipse muy profundo en cuanto a las emociones. Es un eclipse que nos empuja a un cambio radical de nuestra forma de ser directamente, ¿no? Acá no tiene que ver con el entorno ni con nada, sino que es un eclipse que va a lo profundo de cada uno para sacar de adentro todo eso que está oculto. Cada uno sabrá que es, por ejemplo, algo del pasado, algún secreto, algo nocivo que uno, una conducta nociva que uno tiene en la vida como para tener que revisarla y cambiar. Bueno, todas esas cosas que estaban ahí como escondidas en el armario, que las escondíamos porque no la queríamos enfrentar, bueno, todo eso va a salir afuera con el eclipse, porque justamente el eclipse cae en el signo de Escorpio, que es lo oculto, que tiene que ver con las emociones, así que después, para hacer un trabajo más exhaustivo, volvemos a repetir, habría que ver en qué parte de la carta natal exactamente de cada uno
en qué casa toca este eclipse, pero para líneas generales, todo lo que tiene que ver con lo que representa Escorpio va a ser una transformación profunda. Ahora, ¿cuál es el mensaje que quería dejar para cerrar esto del eclipse? No nos resistamos, porque el cambio es inevitable. O sea, no es que si hacemos un esfuerzo lo vamos a evitar. El cambio viene sí o sí, porque por eso te digo que es uno de los eclipses más fuertes que hay. Ahora, el tema es cómo lo enfrentamos. La idea no es enfrentarlo, perdón, ahí me equivoqué, sino abrazarlo y ir a favor de todo este cambio, porque si nos resistimos la vamos a pasar muy mal. Entonces, la idea es que si nos están mostrando de alguna manera que hay conductas, que hay formas, que hay situaciones que tenemos que cambiar, hábitos, lo que sea, que nos están dañando, bueno, en este caso es como que abracemos de alguna manera esa muestra que nos dan de todo lo malo para poder ir a favor, porque además de mostrarnos todo lo malo, también te da la posibilidad de cambiarlo. Claro. No todo es malo. No todo es que, bueno, mira, sí, te hacen ver cara a cara con lo peor de tu vida para que lo veas. No, sí. También está la posibilidad de que lo cambies. Entonces, sí. La persona que va a favor de todo esto, que lo acepta, que lo entiende, que lo toma como un aprendizaje, va a tener, digamos, la gran posibilidad de un resurgir, de un cambio por así decirlo, de persona, de un nuevo inicio, como un reseteo. Pero la persona que se resista y quiera seguir insistiendo en lo que realmente no le sirve, y es muy probable que la pase mal. Eso quería destacarlo porque es la importancia de este eclipse, que viene desde hace un tiempo, hizo su pico máximo el día 15-16 y va a seguir durante un tiempo más. Yo creo que los efectos van a durar varios meses más. Bueno, ese mensaje Nati nos escribe, dice, acá dice, ansiando el feriado de mañana, tengo agotamiento mental. Bueno, eso es cierto, uno siempre se aferra a algún tiempo libre como para poder descansar, ¿no? Pero igual todos los días tenemos que tomarnos ese momentito, aunque sea chiquitito, tomarnos ese momentito para el descanso de la mente, ¿no? No siempre tenemos que esperar el feriado, sino que también por ahí a veces en un momento del día una pequeña relajación es muy importante. Bien. Bueno, Marce, y el otro tema era cómo pedir bien o cómo hacemos para pedir bien un deseo. Esa era la otra consigna. Bueno, viste que esto es un tema muy muy recurrente que tiene que ver con que a veces pedimos y las cosas no se nos dan. Sí. El universo es complejo en este sentido, pero a la vez es simple si nos ponemos a pensar, porque todo nuestro poder radica en la mente, en nuestros pensamientos. Entonces, generalmente recordemos siempre que la manifestación de las cosas nacen en nuestro pensamiento, ¿no? Una persona que es positiva, por ejemplo, que enfrenta la vida con siempre una frase positiva, es mucho más propensa de que todo le vaya mejor que una persona que sea negativa. Entonces, el tema de la manifestación, después lo vamos a profundizar en algún otro momento si no tenemos tiempo, pero de todas maneras, para dar una idea general, lo que yo te quería decir es lo siguiente. Cuando uno se concentra en un pensamiento sobre algo que quiere lograr o algo que quiere tener, hay condiciones básicas. La primera es que no sea un imposible, ¿no? Porque si no, uno dice, qué sé yo, no sé, quiero ser presidente de la nación y no tenemos ni los recursos, ni las posibilidades, ni los contactos. Bueno, es como que no es que no se pueda, pero es un camino difícil, ¿no? O uno quiere, no sé, un bien material, es muy importante. Generalmente lo que pedimos, o sea, lo que queremos, tiene que ser algo que nos permita evolucionar y que sea algo tangible, algo posible, digamos, ¿no? Bueno, la concentración en la mente tiene que ver con uno imaginarse siempre que eso está sucediendo. Por ejemplo, que vos ya lo estás teniendo, que vos ya lo estás disfrutando. Pero ¿dónde fallan los pedidos? ¿Por qué decimos pido y no pasa nada? Es que en realidad lo pedimos mal. Porque vos imaginate lo siguiente,
si vos pedís algo que no está dentro de las posibilidades reales de que vos lo puedas tener, si vos pedís algo que perjudique para tenerlo, eso que pedís, a otra persona. Entonces, todas esas cosas van atentando contra el pedido, digamos. Eso ya no es factible, ¿no? Claro. Y también tiene que ver la forma en que lo pedís. Por ejemplo, si vos repetís como un loro y decís, sí, quiero tener esto, quiero tener un trabajo, lo repetís como de memoria y así al paso, haciendo otra cosa, y no. Lo que pasa es que uno, el pedido lo tiene que hacer a conciencia, de corazón. Saquemos un poco la mente del pensamiento básico y pidamos con el corazón. Pedir con el corazón es como hacer ese pedido con esa emoción que sentís, ¿viste? Esa emoción de tenerlo. Imaginarte que ya lo tenés, y esa emoción de tenerlo es lo que queda grabado en la mente para que vos puedas manifestarlo después, ¿no? Por eso muchas veces las cosas no suceden, porque no lo pedimos en forma correcta también, ¿no? Vos sabés que, mira, hay algo muy importante, Orlando, que una persona hasta los 7 años se maneja con el piloto automático. Vos fíjate qué curioso que es esto, ¿no? Porque tenemos el consciente y el subconsciente. El subconsciente, por ejemplo, es ese piloto automático. Vos fíjate, los chicos hasta que tienen 7 años, ellos no conocen lo que es el bien y el mal, están en ese proceso de aprendizaje, tienen una conexión directa, y es como que lo que hacen, lo hacen por intuición. Por lo que sienten. Después de los 7 años, cuando empiezan a comprender las cosas, por ejemplo, para darle una edad, ¿no es cierto?, darle una idea, empezamos nosotros a incorporarles a ellos todos los patrones y las estructuras de conducta, y ahí se termina desmadrejando todo. ¿Por qué? Porque ya el niño, no es porque uno le enseñe mal o uno tiene la mejor voluntad, pero ya le empezás como a instalar patrones de conducta. No hagas esto, no hagas lo otro, fíjate esto, fíjate lo otro. Vos empezás a moldear a ese niño con una idea que vos ya tenés prefijada. Bueno, ahí ellos empiezan a perder esa autonomía, ese subconsciente, y el cerebro empieza a trabajar a partir de ahí con cosas prefijadas ya, ¿no? Con conductas prefijadas. Y ahí empieza a desaparecer eso que llamamos la intuición. Entonces, fíjate lo importante que tiene que ver esto, que va relacionado, que es que si nosotros pudiéramos apagar si tuviéramos un interruptor y pudiéramos apagar la mente de toda esa estructura, vos fíjate que esto es como una computadora donde tenés enlatado un programa que se ejecuta todos los días desde que te levantás hasta que te acostás. Bueno, si nosotros desconectáramos esa computadora, empezaríamos a trabajar con lo que yo le llamo piloto automático. Porque el piloto automático es la parte subconsciente donde vos tiene que ver con la intuición. Entonces, ahí es donde vos abandonás tus creencias, tus pensamientos y todo, y se empieza a trabajar con la conciencia divina, que te va llevando a los lugares inequívocamente, o sea, no tendríamos fallas directamente, ¿no? Bueno, entonces, tenemos lo más complicado para el ser humano es justamente eso, es cómo salir de ese patrón, de esa estructura. Se puede hacer, pero se necesita mucho trabajo mental, por eso se recomienda la meditación y demás, porque uno puede apagar la mente. Lo más complicado que tenemos es haber tenido esas estructuras, esas conductas que arrastramos de ancestros, de padres, de conductas que la sociedad nos impone y todo, porque eso ya nos dificulta trabajar en forma autónoma y pasamos a ejecutar un programa que ya está puesto en la mente, y ahí empiezan todos los caminos a complicarse, donde viene el sufrimiento, donde vienen los problemas, el problema emocional y demás. Pero si volviéramos a las raíces, que eso es lo que se pide hoy, ¿no es cierto?, desconectando cada tanto, no te digo siempre, pero pudiendo desconectar la mente, volveríamos otra vez a ese programa original que tuvimos instalado desde el comienzo de nuestra existencia, que es el que nos lleva a una vida de abundancia y prosperidad.
Claro. Entonces vos fíjate que esto se analiza, se estudia y demás, y tiene que ver con todo esto, ¿no? Con que sufrimos porque queremos y que estamos a un paso de poderlo, de tener la posibilidad de no hacerlo si supiéramos cómo trabajar con la mente. Y lo mismo tiene que ver con los deseos. Si nosotros sabemos pedirlo, si lo deseamos de una manera concreta, desde el corazón, desde lo emocional, desde adentro, nos sorprenderíamos que realmente tendríamos la posibilidad de manifestar muchas cosas que quisiéramos. Sí. Estaba pensando en esto, ¿no? De bueno, cuántas veces uno repite como un loro algo y también eso, ¿no? Lo que decías esto, mientras que algo que uno quiera esté afectando mal a otra persona, no se te va a cumplir, porque... Claro. Por ejemplo, si suponete que vos pidieras un trabajo un trabajo que otro ya tiene, suponete que querés un cargo en tu trabajo que otro lo tiene, o sea... Pedir que esa persona no esté y estés vos es una complicación, digamos. O sea, pedir que vos puedas seguir evolucionando y creciendo hasta lograr ese puesto es otra cosa. Tenés que saber cómo pedirlo, porque siempre en la ley universal, cuando uno le produce un daño a otra persona, a un tercero, generalmente, ahí generás un karma en vez de manifestar lo que deseás. Claro. El tema es cómo pedirlo siempre, ¿no? Cómo manifestarlo, cómo lograr que esas cosas se puedan dar. Generalmente las condiciones básicas son, elaborar una idea. Luego de que tenés una idea, concentrarte en que ya la tenés, y pedirlo desde lo emocional, ¿no es cierto? Hacer esas afirmaciones que tienen que ver con que salgan de adentro y no de la razón, sino del corazón. Uh-huh. Eso tiene que ver, para poder manifestar eso. Porque si no, siempre giramos en lo mismo, ¿no es cierto? Si vos haces un pedido y de algo que quisieras tener, pero en tu interior pensás, sí, pero ¿cuándo se va a dar? Pero bueno, yo lo pido, pero bueno, de acá que se dé, pero mirá todo lo que... Y bueno, no, es imposible, ¿no es cierto? Porque vos estás, escribiendo con la mano y borrando con el codo. Sí. Entonces, viste, tiene que ser, la idea tiene que ser firme, tiene que ser sólida, tiene que ser desde lo emocional y con convencimiento tuyo. Tal cual. Eso es lo más importante. Sí. Sí, sin duda. Bueno, Marce, se nos pasa la hora. Tenemos un mensaje pregunta que no tiene nada que... Bueno, dice Carla, muy buena... Perdón que lo voy a leer bien. Dice, muy buena la charla, saludos de parte de Carla. Te mandamos saludos. Un besote a Carla, que siempre me acompaña, está siempre ahí del otro lado escuchando, apoyándome. Que es después la que me dice, no, hablaste mal, hablaste bien, hablaste así, hablaste allá. Tu coach, digamos. Un besote. Ahora, Orlando, y antes que me olvide, quiero mandarle un saludo a mi madre, a mi madre Edith, porque a veces cuando hablamos me dice, tenemos tan poco tiempo para charlar que por lo menos te termino escuchando por la radio. Claro, tal cual. Bueno, un saludo grande a Edith, un beso grande para ella. Te escucha siempre también, ahí siempre tienes sintonizada el dial en Eclipse. En Eclipse, bueno, un beso grande, que es hermana de Betty de Íntima Seducción. Exactamente. Exacto. Claro. Así que le mandamos un saludo a Betty también. Sí, si no se nos pone celosa. A ver si manda un mensajito, Betty, por ahí. Claro, tal cual. Bueno, Marce, el mensaje que te llegaba dice, ¿qué significa soñar con una persona con la cual hace mucho tiempo no te hablas? Mira, esos sueños a veces son recurrentes, tienen que ver con muchas cosas. Por ejemplo, a veces está grabado en nuestro subconsciente la situación que vivimos con esa persona, o tal vez la necesidad de que algo ha quedado incompleto. Por ejemplo, te puede pasar que, no sé, quedaste en una situación donde tendrías que haber hablado y no lo hiciste, tendrías que haber dicho cosas que no dijiste, y es como que ese remordimiento, esa situación emocional que vos tenés, está ahí dando vueltas adentro tuyo, y el sueño te está avisando que esa emoción está ahí y que sería bueno sacarla, digamos, ¿no? Yo creo que cuando te pasa de soñar mucho con una persona que no ves, tal vez estaría bueno comunicarse con esa persona, si bien no hay un problema en particular o una situación en particular con esa persona, pero estar. Tal vez esa persona necesita de vos.
porque también puede pasar eso, ¿no? No que vos hayas dejado algo pendiente, sino que tal vez esa persona hoy necesitaría de vos. A veces te sorprende que, por ejemplo, la llamás por teléfono o la vas a visitar y te terminan diciendo, ay, mira qué alegría verte, no sabes lo que me pasó, ¿viste? Y ahí te das cuenta que necesitaba ese apoyo la persona. A veces esas cosas son muy importantes, ¿no? Cuando se repite ya con una identidad específica, cuando vos ves que la persona que ves en el sueño es específicamente una persona que existe, ¿no? Claro. Que es real. Eso por ahí es muy probable. Que vos tengas que cerrar algo pendiente o que esa persona también te necesite, o tal que provoques un acercamiento de alguna manera o des el paso para poder eliminar esa emoción que quedó dando vuelta ahí. Bien, buenísimo. Bueno, Marce, se nos pasó la hora rapidísimo, pero hoy tocamos todos los temas. Hoy hablamos mucho, ¿eh? Sí, hoy hablamos mucho. Hoy hablamos de todo lo que estaba pautado. Y para la semana que viene, ¿cuál es el tema? ¿Ya tenés pensado? Mira, la semana que viene vamos a tratar de hablar, vamos a ver si abordamos el tema de las almas gemelas, que fue algo que quedó pendiente, que era muy importante porque hay mucho para hablar de lo que es hacer un informe más exhaustivo, de cómo es el comienzo de todo, qué significan, de qué manera poder lograr acercarse a nuestra alma gemela, o sea, cómo prepararse también para recibirla y demás. Y por ahí también, bueno, sobre la marcha podemos hacer algún tipo de informe que siempre de actualidad, que tenga que ver con cosas cotidianas que nos interesan mucho. Pero creo que va a ser el tema principal lo de las almas gemelas. Bien, genial, me encantó. 11:44, ahí tenemos otra hora, no sé qué es eso. Y el 44, bueno, viste que hablaba de equilibrio, que hablaba de equilibrar todos los aspectos de nuestra vida, y el 1 que es comienzo, o sea que como que nos están diciendo, che, empiecen a equilibrar los horarios en que hablan el espacio radial porque se están pasando de hora. Bien, bueno, tenemos un mensaje de Betty, dice, buen día Orlando, decirle a mi sobrino que lo escucho siempre atentamente. Bueno, muchísimas gracias Betty. Un beso enorme. Marce, contame cómo hace la gente para contactarse con vos directamente. Bueno, nuestro canal de YouTube se llama La Evolución de la Conciencia. Sí. Ahí vamos a subir no solo algunos informes y algunas charlas que tienen que ver con lo espiritual, sino también todos nuestros espacios radiales que tenemos normalmente los miércoles, hoy por cuestiones especiales de martes. Y después un número de teléfono de WhatsApp donde nos pueden escribir, mandar audio, que es 2984 57 59 63. Perfecto. La semana que viene, el miércoles, también es feriado. ¿Qué día vamos a salir al aire? Bueno, creo que habíamos quedado lunes. El lunes. Este caso. Lo corremos un día más por situaciones de fuerza mayor. Dale, buenísimo. Entonces el lunes estaremos nuevamente en contacto. Y después ya normalmente como siempre, ¿no? Normalizamos los miércoles, tal cual. Bueno, Marce, te mando un abrazo grande, me encantan las charlas y la verdad que estuvo buenísimo que hoy pudiéramos terminar lo que nos propusimos. La verdad, hoy dimos un paso adelante, digamos. Yo también estoy muy agradecido, Orlando, por el espacio y también te mando un saludo enorme. Bien. Bueno, tenemos otro mensaje de Marianela, dice que le encanta la charla. Bueno, muchísimas gracias, dice buen día Orlando, dice muy buena la charla. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por comunicarse, ¿eh? Sí, a todos. Un saludo muy, pero muy especial. Marce, muchísimas gracias. Nos encontramos el lunes entonces. Gracias a vos, así será. Un saludo a todos. Otro para vos, buen fin de semana. Bueno, buen fin de semana, no. Mañana buen feriado, qué sé yo, no sé, buen censo. Buen censo. Buen censo.